Queridos amigos, queridas amigas, estamos aquí en su podcast Esperanza para hoy, en esta serie de estudios titulados Fundamentos de nuestra fe, estudiando la creencia número 7, la naturaleza humana. Me acompaña a mi derecha nuestro hermano Sergio Cárdenas. Gracias, pastor, es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Gracias. Y también tenemos a mi hermano Raudel Durán aquí a mi izquierda. Hola, pastor. Gracias por la invitación. Claro que sí. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración, hermano Raudel? Diríjanos, por favor. Bendito y buen Dios, estamos en este momento una vez más reunidos para hablar, oh mi Dios, de las maravillas que tú haces con nosotros, con los seres humanos. Mi Dios, yo te ruego tu presencia con nosotros y tu presencia con los que ven estos videos. Dios, guíanos con tu Santo Espíritu para que seamos edificados en tu palabra. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hemos estado hablando acerca de el problema del pecado, cómo se introdujo, los daños que hizo, también cómo a pesar del pecado todavía vemos algunos rayos de esperanza allí en los seres humanos, un poquito del carácter de Dios, a pesar de que el pecado ha hecho estragos en nuestra vida. Y hoy vamos a hablar un poco acerca del pacto de la gracia, el pacto después de la caída. O sea, ¿qué fue lo que intentó hacer Dios para poder resolver este problema? Así que por la transgresión de la primera pareja, que fueron Adán y Eva, entró el pecado. Y ahora que no tenían poder para resistir a Satanás, la pregunta es, ¿podrían alguna vez volver a ser libres o ser dejados para que perecieran? ¿Habría alguna esperanza para ellos? Y pues sabemos que el mensaje de Dios desde el principio, cuando ellos cayeron, fue un mensaje de esperanza. Enemistad pondré entre ti y la mujer, ¿cierto? Sí. Y aquí da Dios la primera profecía de algo que iba a ocurrir en el futuro, donde la serpiente iba a ser muerta por medio de una pisadura en la cabeza, pero a la misma vez esta persona que iba, esta descendiente de la mujer que iba a pisar la cabeza de la serpiente, iba a recibir una mordedura en el talón, en el calcañar. Y pues esta es la mejor representación que podemos ver de Cristo, ¿no? Como en la cruz el enemigo estaba acabando con la vida de Cristo, ¿sí? Pero a la misma vez Cristo estaba colocando una herida mortal en el mal, en la serpiente, ¿no? Sí, y vemos que esas palabras que Dios les da en ese momento, pues les da ánimo de seguir adelante, ¿no? Sí. Y es lo mismo que nos dice a nosotros hoy, que hay esperanza, ¿no? Y esa esperanza, volvemos, es Cristo. Uh-huh. Esa es la oportunidad que tenemos todo ser viviente de poder alcanzar la meta, ¿no? A través de Jesús. Dice que si bien Satanás había hecho caer bajo sus encantamientos a la humanidad, fíjese, los encantamientos, entonces, es donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con los encantamientos, porque recordemos que ese ser se ha disfrazado todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo se disfraza de algo para poder nosotros ser envueltos. Es por eso que Dios nos pone alerta siempre, ¿no? Siempre tenemos que estar alertas. Mire lo que dice, por último sería, entonces sabemos que Satanás en algún momento va a ser derrotado completamente. Porque esa es una de las promesas, fue la primera profecía que hizo Dios en el principio. Uh-huh. Esa fue la primera profecía y creo que esa profecía está a punto de cumplirse. Sí. Está a punto de llegar a su fin. Sí, así es. Así que el pacto fue algo, esta promesa que Dios dio a ellos fue algo establecido mucho antes. Y tanto así que les podría decir que incluso fue antes de que Adán y Eva cayeran. Dios ya sabía, como decíamos, que ellos iban a sufrir la caída y las escrituras nos dicen que Dios ya había hecho un plan desde antes de que ellos cayeran para poder rescatarlos, ¿no?
Y vemos también, hermano Sergio y Pastor, que automáticamente cuando ellos cometen la falta, que ellos mismos descubren que están desnudos, ellos trataron de cubrirse con hojas de higuera. Ujú. Pero Dios dice que los vistió con pieles. Ujú. Entonces, al decir que los vistió con pieles, automáticamente tuvo que haber una muerte. Y como ahí desde un principio la gracia de Dios ya estaba obrando, ¿no? Porque hubo un sacrificio para cubrir su pecado. Así Cuando es. ellos descubrieron que estaban desnudos, ¿no? Cuando entró la vergüenza en ellos. Entonces, Dios les quita las hojas de higuera y los viste de pieles. Dice la escritura que Él los vistió. Sí, así es. O sea, Dice que Cristo ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, 1 Pedro 1, 19 y 20, como usted dice, sí. ¿no? Y vemos que Dios no tuvo un plan B, o sea, no le llegó de sorpresa. O sea, Dios, la venida de Cristo, que se ve desde las profecías y cómo lo vemos desde ahí, que iba a morir, ¿verdad? Un cordero por los pecados. Vemos que Dios no es que usó un plan B para cubrir la falta, ¿no? O sea, ya estaba establecido desde el principio, desde de la creación, ¿no? Sí, así es. El Hijo de Dios es no solo fiador del pacto, también es su mediador y su ejecutor. La descripción que hizo de su misión como el encarnado revela el aspecto de su papel. Él dijo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto es Juan 6, 38. Así que podemos ver con claridad de que este pacto que estableció Dios con su creación, este plan de redención es algo que existió desde antes incluso de que Adán y Eva cayeran, ¿no? Y esto me da mi esperanza, muestra que Dios se anticipa a nuestros problemas. Muchas veces creemos que cuando llegamos a un problema, Dios no es consciente de ello y empezamos a pedirle al Señor por este problema como si Él no lo conociera a veces, ¿no? Y Él desde antes ya incluso tiene la solución para resolver estos problemas. Sí, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que a través de los siglos continuaría la guerra entre la iglesia de Dios y Satanás. O sea, esa guerra sigue porque se introdujo a la iglesia. Porque la misma profecía lo dijo, la profecía. ¿Sí? Y se airó y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra la mujer. ¿Contra quiénes? Contra los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, o guardan o no guardan. O se puede o no se puede. ¿Ve? Entonces, esta es una guerra que está introducida a través de la historia con el pueblo de Dios. Al pueblo de Dios siempre se le ha dicho no se puede, pero ¿quién es el que dice? El enemigo mismo dice no puedes. Cuando Dios dice todo lo puedes conmigo. ¿Sí? Por eso es esa guerra que sigue hasta la actualidad. Y si nosotros, ¿a quién le vamos a creer? ¿A la serpiente o a Dios? O sea, ahí tenemos que tomar una decisión a quién le vamos a creer. Porque se puede, o sea, hay muchas cosas que nos pueden a nosotros desviarnos del camino. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Ve? Por eso es interesante que ese conflicto sigue y va a seguir. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor sabiduría y pedirle misericordia. ¿Por qué? Porque, como decíamos hace un momento, ¿no? Si yo quiero hacer las cosas por mí mismo, yo nunca voy a poder hacer nada. El único que lo puede hacer en mí es Cristo, si es que Cristo vive dentro de mí. Así hay un ejemplo de eso, pues es lo que ocurrió con el pueblo de Israel, ¿no? Como el Señor hizo un pacto con ellos en el Sinaí y ellos prometieron que iban a guardar el pacto del Señor. Y pues no pasó mucho tiempo cuando ya estaban allí adorando a un ídolo, ¿no? Entonces ellos rompieron el pacto, ¿cierto? Rompieron el pacto y el Señor tuvo que hacer una renovación de este pacto, ¿sí? Y pues eh,
lamentablemente el plan de Dios no era que ellos rompieran el pacto, era que ellos fueran obedientes y pudieran ser una nación que fuera cabeza y no cola, vivir para ser un ejemplo hacia los demás de lo que puede hacer Dios en la vida de ellos, ¿no? Sin Amén. embargo, este plan no se llevó a cabo. Hubo sí personas en particular que pudieron vivir de una forma que glorificara el nombre de Dios y mostrar que sí se podía vivir de una forma correcta. Y uno de ellos fue Abraham. La vida de Abraham pues muestra, ¿cierto? Él es el modelo que Dios nos ha dejado para que comprendamos la justicia por la fe que se revela por la obediencia. Abraham obedeció a Dios por fe. ¿Sí? Amén. Abraham creyó a Dios y obedeció por fe. Él creía, ¿cierto?, que Dios estaba en lo cierto y le creyó a Dios y decidió jugársela toda con el Señor. Y eso se le llama fe. Sí, Sí. sí, sí. Hay unas palabras que me llamaron la atención aquí en este libro, donde dice: todos los que aceptan el ofrecimiento de la gracia de Dios experimentarán enemistad contra el pecado, lo cual les permitirá ganar la victoria en la batalla contra Satanás. Ujú. Por fe compartirían el triunfo del Salvador en el Calvario. ¿Ve? Entonces, vemos que a través de toda la historia vemos el ejemplo de José. ¿Cómo vivió José una vida? ¿Cómo vivió José una vida qué? Justa. Y él, cuando se le presentaba los momentos difíciles de su vida, él no se quedaba a ver, él huía de ahí. Huía. No se quedaba diciendo: no, es que espérate, porque a lo mejor puede que no pase, a lo mejor puede que sí pase. ¿Qué hacía José? Se movía del lugar, ¿sí? Entonces, eso es darle la espalda al enemigo. José venció porque siempre estuvo con Dios y Dios estuvo siempre con él. Ujú. Así es. Entonces, podemos ver que nosotros a cada momento tenemos que estar siempre agarrados de la mano del Señor. Sí, sí, sí. Pues como vimos, el pacto que Dios hace con su pueblo pues fue roto y Dios habla más adelante de un nuevo pacto. No quiere decir que realmente es un nuevo pacto, sino es una renovación del mismo pacto. A eso se refiere con nuevo. El pacto siempre ha sido el mismo, ¿sí? Y es pues Dios volver al hombre a imagen de él, ¿sí? Y lo hace por medio de su ley, porque la ley de Dios es su carácter, es una muestra del carácter de Dios. La única forma en que podamos ser igual a Dios es imitamos su carácter. Y pues si su ley muestra su carácter, entonces solamente siguiendo su ley vamos a poder, ¿cierto?, llegar otra vez a ser imagen de Dios, ¿no? Entonces ese ha sido siempre el pacto que Dios ha buscado. El pacto fue roto y Dios habla de un nuevo pacto, no porque hayan cambiado los términos, sino porque es una renovación del pacto del mismo pacto que fue roto, ¿sí? Sí. Así que hay pasajes bíblicos que hablan de esto, ¿no? Y es inconmensurable lo que ofrece este pacto a los que lo aceptan. Por medio de la gracia de Dios les ofrece el perdón de sus pecados, ofrece la obra del Espíritu Santo, quien se compromete a escribir los 10 mandamientos, no en tablas de piedra, sino ¿dónde? En el corazón, según Jeremías 31:33. En otras palabras, Dios ahora va más profundamente en este pacto, en este mismo pacto. Dice: miren, yo quiero que ustedes obedezcan mi ley, esta ley que escribió con su propio dedo en las tablas de piedra, pero ahora yo quiero que esta ley no solamente esté escrita en unas tablas de piedra, yo quiero que esta ley esté escrita en sus corazones. Así es. Y Sí. nos permite el Espíritu. Aquí tenemos unos textos bíblicos aquí en Efesios capítulo 1, en el verso 4 al 6, que dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces,
aquí volvemos a ver, ¿no?, que solamente estando en Cristo podemos vencer. Por eso todo es que tenemos que poner nuestra parte, porque dice, al que venciere, yo le daré que se siente aquí. Al que venciere le daré un nombre nuevo. Al que venciere, o sea, se trata de hacer algo. No se trata de esperar a ver quién lo hace. O sea, sabemos que Jesús lo hace por ti, pero tenemos que poner una parte. Sabemos que, como decía un hermano, hey, estamos peleando con un hombre sin cabeza, vencido. Cuando le mochan la cabeza a las gallinas, siguen caminando, y así está el enemigo, sin cabeza, pero ahí anda caminando, y nosotros le damos el poder, ¿sí? Entonces es algo que el Señor, a través de estos estudios, nos da esperanza. Nos da esperanza para poder un día estar en la presencia de Él, adorándole. O sea, no va a ser fácil, no va a ser fácil, vamos a tener mucho camino por delante en el cual batallaremos. Sí, la experiencia del nuevo pacto provee la renovación del corazón. Eso es lo que busca Dios, renovar el corazón, que transforma a los individuos de modo que ellos manifiesten los frutos del Espíritu que están allí en Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y por medio del poder de la gracia salvadora de Cristo puede una persona caminar como Cristo caminó, caminando cada día y gozando cada día de las cosas que le agradan a Dios. Así que la única esperanza para la humanidad caída consiste en aceptar la invitación que Dios hace a entrar en su pacto de gracia. Un pacto, tal vez esta palabra a veces es un poco extraña para algunas, para algunas personas, pero un pacto es un contrato. Eso es un pacto, ¿cierto? Es un contrato que Dios hizo entre Él y su pueblo. El pueblo aceptó el contrato y dijo, nosotros vamos a hacer lo que tú nos pidas, y Dios también se comprometió por su parte en hacer otra parte, ¿cierto? Y pues en este contrato hay cláusulas, ¿no? Y Dios les dijo, si ustedes obedecen, estas van a ser las consecuencias, que eran muy buenas, y si ustedes desobedecen, pues estas van a ser las consecuencias, ¿no? Y pues, como les decía, el pacto fue roto, el pueblo no cumplió con su parte del pacto, y ahí es donde se da este nuevo pacto, que en realidad es lo mismo, ahora más profundo se pudiera decir, en el sentido que la ley ahora va a ser escrita en el corazón, y se nos dice que realmente lo que está buscando Dios es una renovación del corazón, ¿no? Amén. Amén. Entonces podemos decir, pastor, por ejemplo, hablando ahorita acerca de que la ley ya no está en las piedras, en tablas, está en el corazón. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, de alguna manera la ley de Dios estaba en sus corazones. Así es. ¿Verdad? Así es. Sí, porque no estaban escritas en otro lado. Ellos sabían, claro, conocían lo que era la voluntad o el carácter de Dios. Y le seguían, así es, hasta que pues tomaron la mala decisión de desobedecerle. Pero así es. Y es lo que hace Dios por medio de su Espíritu. Al Espíritu Santo llegar a morar en la vida nuestra, pues es prácticamente donde vemos este pacto renovado. Vemos que el corazón es regenerado, ¿cierto?, por medio del Espíritu, y ahora el corazón que era malo y tenía esa tendencia hacia el mal, a hacer las cosas que estaban en contra de la voluntad de Dios, ahora es un corazón que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿no? Amén. Y que es un corazón renovado que solo lo adquirimos con la ayuda del Espíritu Santo a través de Cristo. O sea, así es. Por eso Pablo decía que ahora ve esta ley que es buena, ¿cierto? Él ya había sido renovado, tenía esta lucha interna, pero era consciente, sí, de que el Espíritu de Dios ahora estaba jugando a su favor, y pues por eso Él invita a las personas a vivir en el Espíritu. Amén, amén. Por eso Jesús siempre decía, no, hijo mío, dame tu corazón. Sí. Dame tu corazón. Sí. Para cambiártelo, para transformártelo, que es lo que nos falta. Entregarle el corazón al Señor para que el Señor lo cambie, lo transforme, y entonces Amén. Sea un corazón que lo ame a Él. Amén. Que nazca que nazca ese amor ágape hacia Él. Amén. Y hacia el prójimo, hacia los demás, ¿no? Amén. Solamente Cristo nos puede cambiar ese corazón y podemos empezar a vivir una vida diferente, ¿no? Así es. Y empezamos a ver las cosas de una manera
más claras. Así es. Entonces podemos decir que una vez conociendo de lo que es la gracia de Cristo, debemos de odiar el pecado y amar a Dios más, porque la humanidad ama más el pecado y, Así o sea, es. deberíamos de ver el grado del efecto que causó y lo que es el pecado que costó la vida de Cristo. O sea, no es algo nada más así para tomarlo a la ligera. Sí, Claro. así es. Y O eso sea, es- es como a odiar, ¿verdad? Que eso causa Sí, sí, sí. destrucción en el ser Sí, humano. y ese es un proceso, es algo progresivo que va logrando Dios en nuestra vida poco a poco, donde comenzamos a ver, ¿cierto?, de forma más mala el pecado y la voluntad de Dios como algo muy bueno. Pues bueno, hemos llegado ya al final de este estudio de la naturaleza humana. Hemos terminado ya con estas 6 partes, ¿cierto?, de este estudio. Y los invitamos a que sigan viendo esta serie de estudios, Fundamentos de nuestra Fe, donde en nuestro próximo episodio comenzaremos con la creencia número 8. Gracias por estar en sintonía con nosotros, comparta, denle like y esperamos que haya sido de bendición para ustedes. Amén. Este ha sido su programa Esperanza para hoy. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Si fue así, invitamos que comparta y dé like. Ayúdanos a compartir el Evangelio. Te esperamos en el siguiente estudio de Fundamentos de nuestra Fe.